Prepárate porque hoy vamos a ver los casos reales detrás de las 10 mejores películas de exorcismos en toda la historia del cine de terror. Así es, esas películas de terror que marcaron una época en algunos casos y que nos dejaron impactados por sus fuertes escenas. Pero lo impresionante es que no se trataron de historias inventadas, sino que realmente lo que vimos en pantalla sucedió en la vida real y fue documentado. Y en el puesto número 1 voy a colocar las grabaciones reales, así que si eres una persona sensible, por favor ten cuidado. Y si quieres un video en el que hable sobre películas de terror apocalípticas o del fin del mundo, deja tu like. Y si este video llega a los 3000 likes, haré ese video, porque ya sabes, estamos en esa época. Y no olvides que habrá spoilers por tratarse de casos reales, así que estás advertido. Se viene un videazo de terror, no olvides que yo soy Charles, no le temas a la oscuridad y bienvenido a mi Cine Club. ¿Sabías que oficialmente el Vaticano cuenta con clases de exorcismo para sus sacerdotes? En The Devil Inside o Con el Diablo Adentro de 2012 encontramos una película de terror con formato de documental casero que adapta un caso real y sumamente fuerte. En 1989, Isabella Rossi investiga qué pasó con su mamá, María Rossi, quien durante un exorcismo asesinó brutalmente a 3 sacerdotes. La mamá está internada en un psiquiátrico en Roma y se supone que aún está poseída. Isabella se acerca con un par de curas que hacen exorcismos clandestinos y descubren que la posesión de su madre es real y que el demonio se puede transferir de persona a persona. El final, sin embargo, de esta película ha sido considerado como uno de los peores en toda la historia del cine. Y es que se trata de un final abrupto que corta a negro y que te envía a una página web para saber más información. Pero lo interesante aquí es saber cuál es la historia real detrás de esta película. De acuerdo con el director William Brembell y su guionista Matt Peterman, la cinta se basa en las clases de exorcismo que se ofrecen en Roma por parte del Vaticano. Los creadores explicaron que hay clases que están abiertas al público y decidieron acudir allí para hablar con médicos y profesores para conocer más acerca de este tema. Por ello, The Devil Inside se inspira vagamente en varios casos documentados de exorcismos fallidos y en la idea de posesión que desencadena hasta crímenes. Piénsalo por un momento. Allá afuera, en este momento, hay cientos de casos de exorcismos de los que no tenemos idea y que en algunos casos han desencadenado hasta delitos. Hay quienes consideran, incluso me incluyo yo, que los peores crímenes de la historia, esos delitos que incluso deben de pasar cerca de tu casa o de tu localidad, son cometidos por personas que verdaderamente deben estar poseídas para cometer verdaderos males en contra de otras personas, en los cuales incluso hay saña. Sí, me refiero a saña, amigos, saña, cinéfilos, para cometer esa clase de crímenes. Antes de que nazcan más. La mejor película de exorcismos en Latinoamérica, por supuesto que tenía que encontrarse en este top. Cuando acecha la maldad nos cuenta la historia de 2 hermanos, Pedro y Jimmy, quienes viven en un pueblito remoto. Un día descubren que un hombre del pueblo está contaminado, o sea, poseído, pero a un nivel grotesco. Está pudriéndose vivo, hinchado como un cerdo, casi explotando de maldad. Este tipo de posesión no es como el exorcismo católico típico. Acá es una maldad que se propaga como plaga. Si no se controla, contamina animales, gente, todo. Estos hermanos tratan de deshacerse del infectado para que no reviente, pero todo sale mal. La posesión empieza a propagarse de forma salvaje. La gente se acaba unos con otros, los animales enloquecen y la violencia se vuelve imposible de frenar. El mensaje de la película es cruel. La maldad se mete donde quiera y arruina todo, aunque uno
intente salvar a su familia. Aquí es donde viene la pregunta: ¿está basada en hechos reales? A diferencia de películas como El Exorcista o El exorcismo de Emily Rose, esta película no se basa como tal en un caso típico de exorcismos, sino en creencias folclóricas y supersticiones muy propias, si tú eres de Latinoamérica, de la parte más específica de este mundo. Por supuesto, pueblos rurales y zonas latinoamericanas donde se habla mucho acerca de brujería, de magia y por supuesto también de maldiciones. El director Demian Rugna explicó en entrevistas que se inspiró en cuentos de terror que escuchaba cuando era niño acerca de gente maldita, gente endemoniada, y cómo las personas del campo preferían manejarlo a su manera sin llamar a los médicos. Hay elementos que recuerdan a casos reales. Por ejemplo, en zonas rurales se ha hablado de personas que cuando se pudren por dentro hay que quemarlas o enterrarlas lejos para que no contaminen a los demás. En muchas zonas de Sudamérica, la idea del contagio espiritual existe, sobre todo en leyendas de brujería o de posesión colectiva. No es sorpresa saber que sí existen comunidades rurales que prefieren los remedios caseros, los curanderos o los brujos antes que la iglesia o los médicos. Mientras que el concepto de podrido espiritualmente es algo que ya está sumamente aceptado y asentado en varios pueblos de Sudamérica y por supuesto también de nuestro querido México. Vamos con un caso que incluso está documentado por la policía. Verónica es una película de terror dirigida por Paco Plaza, el mismo de REC, que nos cuenta la historia de una adolescente que vive en Madrid, España. Durante un eclipse de sol, Verónica juega a la Ouija con sus amigas para contactar al espíritu de su padre muerto. Obviamente, todo sale mal. Verónica empieza a escuchar ruidos, a ver sombras, a sentirse acechada y poco a poco se convence de que un demonio la persigue y amenaza también a sus hermanitos. Lo terrorífico es que todo ocurre en su piso normal, con vecinos y escuela, lo que hace sentir todo muy real. La película va escalando hasta un final que te deja frío y que está basado en hechos reales. Y aquí viene lo jugoso, lo interesante. Esta historia está basada en una historia real sucedida en Madrid, España, catalogada o llamada por la policía como el caso Vallecas. También llamado el expediente Vallecas, sucedió en 1990. Cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, una chica de 18 años, jugó a la Ouija con unas amigas en el colegio para contactar al novio de una amiga que había muerto en moto. Las monjas la sorprendieron y rompieron el tablero. Desde ese día, Estefanía empezó a sufrir ataques raros, convulsiones, decía ver sombras oscuras, escuchaba voces y aseguraba que algo la vigilaba. Su salud mental y física se deterioró rápidamente y después de meses de episodios paranormales, médicos no encontraron explicación. Esta joven murió en su casa en circunstancias muy poco claras. Los médicos dijeron que fue una muerte súbita, aunque no dijeron por qué. Hasta aquí, el caso ya es escalofriante, pero hay más. Después de su muerte, la familia siguió viviendo en el piso y decían que pasaban cosas muy raras. Crucifijos rotos, ruidos y golpes en la pared. Llamaron a la policía en 1992 y en el informe oficial de la comisaría quedó registrado que los agentes vieron puertas abrirse solas, un armario enorme moverse, ruidos extraños y marcas inexplicables. Ese informe existe y es la joya del caso porque fue firmado por policías de verdad. En la vida real, incluso este misterio ha sido catalogado como esos misterios sin resolver. Al día de hoy, nadie sabe la causa verdadera de la muerte de Estefanía. Y tampoco nadie ha podido explicar, por supuesto, los fenómenos paranormales que se dieron después de la muerte de Estefanía. Contigo. Que yo de lo que no te despides se queda contigo. Está allá arriba. Dile que baje.
¿Dónde está el malo? Esta película de terror taiwanesa se convirtió en la más taquillera de aquel país y cuando se estrenó en Latinoamérica y en otros países a través de Netflix, no fueron pocos quienes comentaron haber vivido situaciones paranormales después de verla. En Maleficio todo empieza con una chica, Lee Ronan, quien hace años cometió la peor estupidez de su vida. Se metió a grabar un ritual prohibido, rompió las reglas de un culto secreto y con eso despertó una maldición. Pero la cosa es que no se quedó allí todo. El demonio no la deja en paz. Destruye a su novio, a su amigo y cuando ella intenta rehacer su vida, la maldición se va directo a su hija pequeña. Y lo más macabro es que todo lo que vemos supuestamente es material real grabado por ella para que la gente sepa la verdad, pero al mismo tiempo te advierte que por verlo podrías quedar maldito tú también. Es como si la película jugara contigo. Te muestra símbolos, rezos raros, te pide repetirlos para protegerte, pero en el fondo te hace preguntar, ¿y si esto, en vez de protegerme, me está maldiciendo? Quienes ya saben el final de esta película saben que en realidad esto es sumamente peligroso al conjurar este maleficio y por esa razón surge la duda, ¿de dónde nace esta historia? El director no sacó de la manga esta historia. En Taiwán sí que hubo un caso en el que todavía la gente se pregunta qué es lo que en verdad sucedió. Una familia rural muy creyente en espíritus y demonios estaba convencida de que uno de sus miembros estaba poseída y por lo tanto cometieron verdaderas atrocidades. La verdad es que si describo todo lo que pasó con esa familia, amigos, lo que dicen los reportes de policía, seguramente este video estaría sumamente censurado y no sé, podría acarrear otras consecuencias, pero les puedo decir que esta familia encerró a su familiar y practicó rituales prohibidos que involucraban golpes y otro tipo de acciones severas. La familia decía que veían a un demonio metido en su cuerpo y que tenían que sacarlo como fuera. Y sí, querían sacarlo a golpes, a torturas, pero la persona murió. Este caso fue tan horrible que la policía no sabía cómo tratarlo, como homicidio, fanatismo o como histeria colectiva. Entonces el director de Maleficio tomó esta historia y la transformó en algo más místico. Le metió un culto inventado, símbolos malditos y toda esa idea de que la maldición también viaja a través de la cámara, a través de la curiosidad de la gente. Este es uno de esos casos en los que la ficción, por supuesto, se queda muy corta ante la realidad. Soy una horrenda mamá. Whatever you do, you only do because God allows it. Una película de terror que en mi opinión todavía tiene mucho que contar. El exorcista del Papa está basada en archivos reales del Vaticano, y es que en la película Russell Crowe interpreta a Gabriel Amort, que no es cualquier cura inventado, existió de verdad y fue nada menos que el exorcista oficial del Vaticano por varias décadas. En la película te muestran a este sacerdote como alguien medio rebelde, que fuma, que bromea con los demonios y que se mete a investigar un caso en España, un niño poseído en una abadía que esconde secretos oscuros de la iglesia. Y es por eso que aquí es donde encontramos lo más sólido, lo más real de la película, ya que Gabriel Amort sí existió y es uno de los sacerdotes incluso más famosos en la historia del Vaticano. De acuerdo con los archivos oficiales del Vaticano, realizó más de 70,000 exorcismos a lo largo de su vida, aunque él mismo dijo que la mayoría no eran posesiones demoníacas como en las películas, sino problemas psicológicos o simples sugestiones que la gente confundía con posesión. Gabriel Amort se hizo tan famoso que nunca tuvo miedo de hablar estos temas. Criticaba a otros sacerdotes por no creer en el demonio y contaba anécdotas muy crudas, gente que vomitaba objetos, algunos hablaban lenguas que no conocía y tenían una fuerza muy imposible. Pero a diferencia de la película,
Él no andaba enfrentando conspiraciones secretas del Vaticano ni metiéndose en mazmorras. Su vida era más de oficina y de oración, aunque con casos verdaderamente inquietantes. Lo que es cierto es que Amor siempre dijo que el mayor triunfo del demonio era convencer a la gente de que no existe. Y que la fe y la confesión son armas mucho más poderosas que cualquier ritual dramático. En la vida real, así como en la película, Gabriel Amor sí era un hombre muy carismático. Sin embargo, muy pocos de sus casos eran verdaderamente caóticos como se presenta en esta película de terror. My faith does not require defense. Estamos entrando al top 5 de este video y si te está gustando por supuesto el contenido, por favor deja tu like para que yo pueda subir más videos como este. En Líbranos del Mal, Eric Bana hace de Ralph Sarchie, un policía de Nueva York. Sarchie investiga unos crímenes raros. Un ex soldado regresa de Irak y empieza a comportarse como poseído. Animales muertos aparecen por toda la ciudad y poco a poco este policía se da cuenta de que detrás de todo hay una presencia demoníaca que salta de persona en persona. Para resolverlo, termina trabajando con un sacerdote jesuita experto en exorcismos. La historia combina posesión, crimen y escenas de exorcismo dignas de susto de cualquier película. Ahora, lo que pasó de verdad es esto. Ralph Sarchie sí existió. Y de hecho escribió un libro que se llama Beware the Night. En ese libro cuenta que mientras era policía en el Bronx, empezó a interesarse por casos raros que la policía no podía explicar. Ruidos que venían de casas, supuestos demonios en apartamentos abandonados y objetos que también se movían solos. Sarchie, como tal, no fue un exorcista, pero sí colaboró con varios sacerdotes, especialmente con el padre Malachi Martin, un cura muy conocido que sí hacía exorcismos de verdad. De acuerdo con sus experiencias, vio cosas muy pesadas, gente que hablaba en idiomas que jamás había estudiado, crucifijos retorciéndose y muebles volando. Para la película se decidió tomar varias de las experiencias de este policía basadas en su libro y combinarlas en un caso de misterio que por supuesto añade su toque de ficción. Pero en la vida real, este policía, Ralph Sarchie, terminó dejando al departamento de policía para dedicarse de lleno a resolver este tipo de misterios acerca de exorcismos. Incluso hay entrevistas que él mismo ofreció a programas de radio y televisión en los que narraba sus experiencias, que por supuesto han sido puestas a debate. Esta película se encuentra en los casos de Ed y Lorraine Warren del video que tengo en el canal. Si todavía no has visto ese video, te lo dejo aquí en la pestañita para que vayas a verlo una vez que termines este. A finales de los años 80, la familia Snedeker se mudó a una casa en Connecticut porque necesitaban vivir cerca del hospital donde trataban a su hijo mayor, quien tenía cáncer. Todo bien hasta allí. El problema, la casa antes era una funeraria. Tenía un sótano que usaron para embalsamar cadáveres, cajones de mortaja y un montón de herramientas de trabajo mortuario que supuestamente nunca se llevaron de allí. Imagínate mudarte con tus hijos y darte cuenta que el sótano tenía residuos de formol y mesas para cadáveres. Un poco raro, ¿no? Pronto, toda la familia comenzó a ver sombras, figuras humanas, ruidos de pasos, olores podridos y el hijo enfermo fue el más afectado. Decía que veía espíritus, tenía sueños espantosos y se despertaba hablando en lenguas raras. Los hermanos menores también empezaron a escuchar voces que los llamaban por su nombre. Es así que cuando ya no sabían qué hacer, llamaron a Ed y Lorraine Warren. Ellos llegaron e investigaron la casa y dijeron: esto no es un simple fantasma, aquí hay una presencia demoníaca. Lorraine dijo que la funeraria había sido escenario de rituales necrománticos, donde supuestamente los antiguos trabajadores hacían cosas oscuras con los cadáveres. Según los Warren, estos actos despertaron entidades que seguían todavía allí.
Los Warren llegaron a esta casa e hicieron varias sesiones de limpieza junto con un sacerdote, con Robert McKenna. También aconsejaron a la familia Snedeker mudarse de esta casa, salirse de allí, porque la actividad paranormal era muy fuerte. De hecho, los Warren publicaron grabaciones de audio y fotos de la casa, y la familia dio entrevistas donde contaban sus experiencias. Sin embargo, existe una película llamada The Haunting in Connecticut. La cinta muestra a un hijo poseído que casi acaba con su propia familia, fantasmas horribles con ojos cosidos y un final donde la mamá tiene que enfrentarse cara a cara con las entidades para salvar a todos. Sí, mucha ficción. Sin embargo, la realidad es mucho más pesada que la propia ficción y por eso se gana un puesto alto aquí. I have to get my son! On its own. Give us a sign that you want to communicate with us. El caso número 1 de los Warren se encuentra en el top 3 de este ranking. El Conjuro es una película de terror que salió en 2013 y es la joya de la corona de Ed y Lorraine Warren. En la película vemos a una pareja de investigadores paranormales que ayudan a la familia Perron, una familia grande que se muda a una casa vieja en Rhode Island en los años 70. La casa, claro, es gigantesca, es barata y con el típico sótano siniestro que uno ni de chiste revisa de noche. En la cinta empiezan con las cosas de siempre: puertas que se abren solas, relojes que paran a la misma hora, ruidos de palmas en la oscuridad y una presencia cada vez más violenta. La madre de la familia, Caroline, se convierte en el objetivo favorito del espíritu que, según los Warren, era una bruja llamada Bathsheba Sherman, quien había vivido allí en el siglo XIX y que supuestamente había sacrificado a su hijo como ofrenda satánica antes de ahorcar en el árbol frente a la casa. Los Warren llegan, instalan cámaras, crucifijos y hacen una especie de exorcismo improvisado, y así consiguen liberar a la familia del demonio. El final termina dramáticamente, con la madre poseída a punto de acabar con una de sus hijas y los Warren salvando el día. Pero aquí es donde viene la parte real. Esta familia, la familia Perron, sí existió en los años 70 y desde que ingresaron a esta casa comenzaron, por supuesto, a experimentar situaciones muy raras. Camas que vibraban, olores podridos, risas lejanas, y la mamá decía que había algo que la tocaba y que incluso a veces la empujaba. Llamaron a los Warren porque la cosa se puso tan fea que tenían miedo de que algunos de los hijos saliera lastimado. Según Andrea Perron, la hija mayor, los Warren fueron muy amables, pero la cosa no mejoró después de que intervinieron. De hecho, ellos cuentan que Lorraine dijo que el mal allí era tan fuerte que recomendó directamente irse de la casa, pero la familia no tenía dinero para mudarse, así que siguieron viviendo allí por varios años más. Posteriormente, Andrea escribió varios libros contando su versión de todo lo que vivieron, y lo cual va mucho más allá de lo que se ve en la película, y en la que revela que en efecto fue poseída por una entidad. Este caso no era muy conocido, pero con la película del Conjuro se convirtió en todo un referente de los casos de posesiones y exorcismos. A muchos les sorprenderá que este puesto lo ocupe la mejor película de terror de todos los tiempos, pero la verdad es que la diferencia entre esta y el primer puesto es muy pequeña. El Exorcista es sin duda la madre de todas las películas de exorcismos, y no es difícil imaginar por qué. El éxito y legado de esta cinta fue más allá de las críticas y la taquilla. Aún en nuestros días, es evidente que muchos cineastas dentro del género del terror se inspiran en esta obra para ejecutar sus historias. Y todavía es más inquietante saber que sí, El Exorcista está basada en hechos reales. Todo comenzó en la década de los 40, cuando un niño, cuyo nombre fue protegido, empezó a escuchar ruidos en su habitación, golpes dentro de las paredes, un crucifijo colgado sobre su cama que se torcía, como si la madera gimiera. Dicen que jugaba a la ouija con su tía, y ella, después de morir, pareció regresar a buscarlo. Lo cierto es que tras su muerte, las madrugadas se hicieron insoportables, muebles se arrastraban, el colchón vibraba bajo el cuerpo del niño, y este gritaba cosas en idiomas que nadie le había enseñado. La familia creyente pero no católica
Buscó a médicos, a psiquiatras, pero ninguno le ofreció más que silencio y sedantes inútiles. La desesperación los llevó a tocar las puertas de la iglesia católica, como si buscaran un remedio pagano en la fe que nunca habían practicado. Fue entonces cuando 2 sacerdotes jóvenes llegaron a la casa convencidos de que podrían con lo que fuera, pero en las notas que dejaron, describieron a un niño que de pronto los miraba a los ojos con una calma muy cruel y que pronunciaba a veces frases en latín. Un niño que también era arañado por manos invisibles. Un niño que reía mientras a su alrededor los objetos se lanzaban como si el aire tuviera ganas. Lo llevaron a hospitales, a cuartos aislados, lo ataron a una cama. Uno de los sacerdotes terminó siendo herido con una costilla rota cuando el niño se soltó. Dicen que la última noche, después de semanas sin dormir y sin comer, el niño abrió los ojos en un susurro de calma y todo se había marchado. Fue como si de pronto la tormenta se hubiera ido. La familia entonces desapareció de la ciudad. El niño creció, tuvo esposa, hijos y vivió sin contar jamás su infancia a nadie. Años después, William Peter Blatty, el autor del libro, se obsesionó con el diario de los exorcistas. Cambió al niño por una niña porque una niña poseída, en su opinión, era más perturbadora a los ojos de la sociedad de los 70. Así nació Regan, esa imagen que aún corrompe la infancia de cualquiera que la mire girar la cabeza y burlarse de Dios. Lo que la película muestra es un espejo deformado de la realidad. Y es que en la vida real, la violencia era más sorda, más lenta. Un cuerpo rasguñado desde dentro, una madre que veía a su hijo sonreírle con una voz que no era suya. El Exorcista no solamente se convirtió en la mejor película de terror de todos los tiempos, sino en un reflejo real de lo que un exorcismo es verdaderamente. Thing isn't my daughter. It is he who commands you. The power of Christ compels you. El puesto número 1 lo ocupa un caso cuyas grabaciones reales te perturban más que la propia película. El exorcismo de Emily Rose no es solo una película, es un eco de un caso que dividió a todo un país y que acabó con la fe de muchos en la ciencia y con la confianza de otros en la iglesia. En la película vemos a Emily, una joven universitaria, simple, devota, buena. De pronto, ella empieza a perder el control de su propio cuerpo. Visiones de rostros deformes, voces que le ordenan destruirse, ataques que la dejan convulsionando sobre el piso frío de su dormitorio. Su familia, desesperada, deja a un lado a los médicos y se entrega a un único remedio. Un sacerdote que jura que lo que vive dentro de ella no pertenece a este mundo. Lo que vemos en pantalla, cinéfilos, es un juicio. La iglesia sentada en el banquillo y la ciencia retorciéndose entre testigos que juran que la fe mató a la niña. Y una pregunta que hasta el día de hoy no ha sido contestada. ¿Qué pasa cuando un demonio se disfraza de enfermedad? ¿O cuando una enfermedad se disfraza de demonio? Ahora, la triste verdad y la triste verdad cruda detrás de Emily Rose es aún más triste. Ella, en realidad, se llamaba Anneliese Michel, una joven alemana, católica, criada bajo la mirada severa de padres devotos. A los 16 empezó a padecer ataques epilépticos. Médicos, neurólogos y psiquiatras le recetaron medicamentos, pero ella los tomaba. Sin embargo, sus crisis empeoraban. Pronto, Anneliese comenzó a escuchar voces, a decir que veía demonios cada vez que rezaba. Empezó a golpear su cabeza contra la pared, a ayunar durante días hasta que sus huesos parecían romperse bajo su piel. Su familia, al ver desesperadamente que la medicina no ofrecía ninguna solución, decidieron acudir a la iglesia. Tras meses de súplicas, un obispo aprobó el ritual. 2 sacerdotes se turnaban para enfrentarse a lo que se decía Eras Lucifer mismo. más otros demonios que también la habitaban como huéspedes malditos. 177 sesiones de exorcismo. Lo escuchaste bien, 177. Horas interminables de gritos, rezos, agua bendita. Vecinos que decían escucharla rugir como un animal salvaje, que hablaba en idiomas muertos, que se burlaba de la misa desde su cuarto cerrado con llave.
Pero el final fue devastador. Anneliese Michel murió en 1976, cuando únicamente tenía 23 años de edad, y ella pesaba menos de 30 kilos. Sus rodillas estaban rotas de tanto arrodillarse una y otra vez. La autopsia determinó desnutrición severa y deshidratación. La justicia se ensañó con todos. Sus padres y los 2 sacerdotes fueron juzgados por homicidio negligente. Los médicos, por su parte, aseguraron que ella debía haber permanecido internada y alimentada a la fuerza, pero la familia ya no confiaba en ellos. En la vida real, no hubo un final feliz. No hubo una victoria de la fe sobre el demonio. Hubo una joven atrapada en una guerra entre religión y ciencia, que se quebró esperando ser salvada por algo o por alguien que nunca llegó a tiempo. La película suaviza las cosas, cambia nombres y transforma el caso en un drama legal, pero detrás de cada escena está la voz real de una muchacha que en grabaciones ruge con una garganta que parece no ser humana, mientras que sus padres y curas rezan hasta quedarse sin aliento. Wer bist du? Judas? Nein. Fleischmann? Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle? Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen des Aún para muchos hoy, el caso de Anneliese Michel es probablemente el exorcismo documentado más peligroso y fuerte de toda la historia, mientras que para los escépticos es evidencia de que la superstición es más mortal que cualquier demonio. Pero si ustedes quieren saber cuáles son esas 10 mentiras que nos contaron en el universo del Conjuro, les dejo el video aquí.